Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas y para todos. El día de hoy les quiero dar un ejemplo de cómo trabajar con los fragmentos de Genófanes. Digamos que yo les iré introduciendo poco a poco el trabajo con fragmentos y según vayamos avanzando, pues les iré contando un poquito más. Lo primero que quiero contarles es que, bueno, de estos, en este momento tengo abierto acá la versión en inglés y la versión en español de la traducción de Kirk Raven. Esta traducción yo les pongo acá la versión en inglés porque es la que yo más manejo, porque la versión en español es una traducción muy copiada que viene del inglés. Entonces, pues ahí tenemos una mediación adicional con los fragmentos, pues que no es tan deseable, pero pues que no hay ningún problema en trabajarla en su caso. Quiero mostrarles y quiero recomendarles en particular este capítulo de las fuentes de la filosofía presocrática. Me interesa mucho que lo miren en estos días y que sobre todo revisen el tema de la diferencia, perdón, este es el prefacio, el tema de la diferencia entre las citas directas, ¿cierto? Que es lo que llamamos, digamos, los fragmentos y los testimonios. Bien, me interesa mucho que entiendan esa diferencia entre fragmentos y testimonios, que entiendan cuáles son las principales fuentes. Acá están numerados como los principales autores en los cuales nos basamos para trabajar con presocráticos, con la filosofía de los presocráticos y con los que nos ha llegado de los presocráticos, ¿no? Entonces hay unos elementos aquí muy claves que me gustaría que ustedes revisen despacito, pues en realidad es una mirada para ubicarse. Bien, son muy pocas páginas y con eso pues ustedes van a tener una introducción que yo no necesito hacer acá, pues porque ahí está escrita. Bien, entonces, para iniciar con el tema digamos, del taller de esta semana, lo que yo les proponía, la primera pregunta o lo primero que yo les pedía que hicieran era clasificar los fragmentos. Ustedes se dieron cuenta cuando se enfrentaron a este texto o a esta edición de los fragmentos, como ustedes entenderán una vez hayan leído lo que les acabo de recomendar. Cuando uno se enfrenta a los fragmentos, pues tiene textos que han pasado por muchas manos, por muchas referencias. Digamos que los fragmentos se construyen, ¿no? Los textos griegos llegan a ser por medio de un proceso muy sofisticado de muchos especialistas involucrados en el proceso. Entonces, cada autor que ha hecho ediciones de los fragmentos en griego y diferentes traducciones de distintos fragmentos, propuestas de añadir nuevas versiones, nuevos fragmentos, etcétera, como al corpus más canónico, que es el que organizó Dilsey Grants, sobre lo que yo les iré hablando un poco más después. Digamos que como ustedes se pueden notar, cuando cada autor hace su propia ordenación de los fragmentos, pues propone también muchas veces una clasificación, propone darles un orden, darles una coherencia o un sentido. De ese modo, por ejemplo, ustedes se encuentran en el caso del trabajo que realizaron Kirk, Raven y Schofield en esta edición que ustedes tienen, que hay, por ejemplo, unas indicaciones temáticas, que es un poco lo que yo les pedía, ¿cierto? Revisen los fragmentos. Infortunadamente, cuando nos vemos, yo les puedo permitir un poco más de material, no para que ustedes contrasten otras traducciones. Sin embargo, les estaré compartiendo otras para el ejercicio que vamos a hacer de contraste de traducciones y de versiones, ¿no? Pero pues no todas las ediciones tienen la misma delimitación temática y no tienen no necesariamente tienen la misma clasificación de los fragmentos en términos de los problemas que trabajan. Eso es la primera cosa que quiero decirles y por eso yo les proponía, bueno, identifiquen ustedes los problemas en los fragmentos, identifiquen de qué problema se trata y luego explíquenme en qué consiste con base en alguno de los fragmentos que ustedes hayan identificado de una determinada temática. Yo les decía, por ejemplo, teología, antropología, ética, política, etcétera, que son como temas muy canónicos en la filosofía. Yo el día de hoy les traigo un pequeño ejemplo que es un fragmento que clasifico en el cual estoy de acuerdo con Kirk y Raven, que es un fragmento pues claramente epistemológico o que está vinculado con el tema del conocimiento humano.
Ellos lo llaman acá como las limitaciones en el conocimiento humano. Fíjense que la edición inglesa dice el énfasis que hace Genófanes en las limitaciones del conocimiento humano. Ese es como el título en la edición inglesa, de la cual pues esta que ustedes ven acá es una traducción. Bien, entonces una vez yo digo bien, este fragmento en efecto constituye, digamos que está refiriéndose al problema del conocimiento humano, y yo les digo, bueno, ¿en qué consiste eso? Expliquen el problema del conocimiento humano y por qué ubicaron ese fragmento donde lo ubicaron. Entonces, este fragmento en particular dice lo siguiente, voy a leer: ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses y sobre cuantas cosas digo, pues aun cuando por azar resultara que dice la verdad completa, sin embargo, no lo sabe. Sobre todas las cosas o sobre todos los hombres no hay más que opinión. En la versión de la traducción al español. Si ustedes manejan un poco de inglés, que es recomendable que lo desempolven, que lo empiecen a trabajar en la medida de lo posible, en inglés contamos con la siguiente traducción. Me estoy ubicando acá. No man knows or ever will know the truth about the gods and everything I speak of. For even if one chance to say the complete truth, yet oneself knows it not. But seeming is rout over all things, or fancy is rout in the case of all men. Esas son como las dos versiones de la traducción, o pues mejor dicho, la traducción en inglés y la versión en español de ese fragmento. ¿Por qué consideramos entonces o en qué consiste el problema del conocimiento según o con base en lo que uno identificó en la medida? Esto es un primer acercamiento, no voy a hacer un examen exhaustivo de este fragmento, habría mucho que decir al respecto, hay mucha tinta además sobre este fragmento que es muy famoso. Este es el fragmento 34, esta indicación que ustedes encuentran acá es el número del fragmento con el que lo identificamos en la versión de Dilsey-Krantz, o también se podría decir, por ejemplo, B34. Entonces, ¿cuáles, digamos, son los primeros elementos que una primera mirada, una primera aproximación como la que les estoy pidiendo podría analizar? Entonces, fíjense que en este fragmento se está refiriendo a si es posible o no conocer. Porque cuando él se enuncia, ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses y sobre cuantas cosas digo, está pronunciándose o está enunciando una tesis respecto de la posibilidad del conocimiento para un sector, digamos, de vivientes, que serían los humanos, aunque bueno, luego vamos a conversar un poquito sobre esa noción de hombre de acá, porque lo que está en griego acá es aner, esta expresión que se encuentra acá, aner, andros, se refiere a los varones, de hecho no es anthropos, que es el término griego para referirse a lo humano, o el que hemos interpretado así, digamos que hay algunas discusiones también que dar. Bien, entonces fíjense ustedes que ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad es una afirmación que se refiere a si es posible o no conocer. De manera que parece que el problema del conocimiento humano en el fragmento 34 de Genófanes, ¿cierto?, que encontramos en Sexto Empírico, aquí están las fuentes, todo esto que dice acá es la fuente de la cual sale el fragmento, de la cual hay una cita directa al pensamiento o atribuida a Genófanes. Entonces aquí parece que el problema del conocimiento tiene que ver con la posibilidad, si es posible o no conocer, y conocer se asumen que es conocer la verdad. Ahora, también es un fragmento en el que nos ponen de presente el problema de cuál es el objeto del conocimiento, no solamente si es posible o no conocer, sino sobre qué conocemos. Entonces acá nos hablan del conocimiento, en particular nos hablan del conocimiento sobre los dioses, y además hay una versión autorreferente a aquellas cosas que dice el mismo Genófanes, es decir, tendríamos que, o este fragmento nos remite a necesariamente tener que analizar otros fragmentos para saber sobre cuáles son las cosas sobre las cuales podría haber conocimiento según Genófanes, o según a qué cosas es a las que se refiere cuando está diciendo que
nadie, ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad, ¿no? Porque él está poniendo como objeto aquellas cosas de las cuales él ha hablado en otros momentos. Por esa razón este fragmento no se puede analizar solo, como es recomendable que no se analice ningún fragmento de los presocráticos. Siempre es muy importante analizarlo en relación con el conjunto de fragmentos que conservamos de ellos, que en general es muy poquito de su obra. Bien. Entonces, primer punto, es posible conocer. Segundo punto, sobre qué podemos conocer, ¿cierto? Siguiente elemento del problema del conocimiento humano en este fragmento. Y finalmente, habría también un sentido de si es posible conocer, qué conocemos y cómo conocemos. Porque fíjense que cuando nosotros avanzamos a la siguiente parte del fragmento, acá él se está refiriendo, parece referirse a si las personas que conocen son conscientes de que conocen o no, ¿cierto? Porque él dice, si aún alguien por azar resultara casualmente diciendo la verdad, diciendo o teniendo la verdad o pareciendo sabiendo, entonces incluso en ese caso, si por azar resultara, no lo sabría o no podría tener la conciencia o ser consciente de que sabe, ¿cierto? Si por azar. Entonces fíjense que emerge acá la pregunta de cómo conocemos. ¿Es posible conocer? Sería una de las primeras preguntas. Segundo, sobre qué podemos conocer. Tercero, de qué manera podemos conocer, ¿cierto? ¿Cómo es posible que seamos conscientes o no de que estamos conociendo, ¿verdad? O cuál sería la vía de acceso para ese conocimiento. Entonces, hay una nota, digamos que eso es lo que me permite a mí elaborar el problema. Yo todavía no estoy dando en este momento solución. Por ejemplo, yo en este momento no estoy diciendo todavía si Genófanes dice que es posible o no conocer, ¿verdad? En otro momento de análisis, que será el que vamos a trabajar la próxima semana, yo ya empiezo a aproximarme a decir, ok, ¿será que Genófanes está diciendo, según este fragmento, cuál es la tesis? Digamos que el siguiente tipo de trabajo que viene ya es decir, bien, habiendo planteado como los problemas y las preguntas que están en el fragmento, vamos a proceder a extraer y a identificar las tesis principales, ¿verdad? Que nos permiten aproximarnos a cómo entiende este autor ese problema en particular, es decir, si hay una respuesta a las preguntas que hemos formulado o una comprensión sobre los problemas que nos interesan acá. Por lo pronto, fíjense que son solamente 3 cosas. Primero, si es posible conocer. Segundo, sobre qué conocemos, ¿cierto? Que lo extrajimos de acá. Tercero, de qué manera podemos conocer, ¿cierto? En última instancia, esta última parte que dice sobre todas las cosas o sobre todos los hombres no hay más que opinión, nos indica que también nos interesa muy bien cómo llamar o cuáles son los alcances del conocimiento. No solamente si es posible conocer, sino cuáles son sus alcances, ¿no? O cuál sería el nombre apropiado para aquello que llamamos conocimiento. Hay un tema que va a ser transversal a todo nuestro curso, que va a tener que ver justamente con esta expresión que está aquí, opinión. Aquí lo traducen como seeming en inglés. Fíjense, y que estamos refiriéndonos a la expresión dokos en griego. Ese término, que también lo vamos a encontrar en otros contextos como doxa, va a ser clave en todo el pensamiento griego antiguo, que es cómo podemos distinguir, parece que hace parte del problema del conocimiento, cómo podemos distinguir lo que es conocimiento de lo que es opinión y cuál es la característica de cada uno, es decir, qué es conocimiento, qué se conoce, cómo se conoce, qué es opinión, qué es objeto de opinión y qué caracteriza a la opinión, ¿bien? ¿Qué tipo de proceso es o qué tipo de estatuto epistémico tiene, si ustedes lo quieren decir, cuáles son sus alcances? Digamos que ese sería como un primer análisis, y con base a eso ustedes ya podrían entrar a escribir una respuesta, por ejemplo, sobre en qué consistiría o una explicación sobre en qué consistiría el problema de índole epistémica o el problema del conocimiento en Genófanes. Muchísimas gracias, espero que les haya sido de utilidad. Les estaré contando cómo procederemos en las próximas ocasiones. Que tengan un feliz día, una feliz noche o una feliz tarde. Muchísimas gracias por escuchar.